Como venía diciendo, para los que ya me conocen, saben que cuando hablamos de interpretación musical, yo tengo una cierta bronca un poco con la praxis del siglo XX, ¿ya? Me acomoda bastante la praxis que se está dando en el momento actual, por ejemplo, por un lado las personas que hacen la práctica histórica, otras personas que han tomado mucha más libertad en la forma de abordar el repertorio o han abarcado un repertorio. Pongámosle Trifonov, por ejemplo, tiene salidas y situaciones que hace 20 o 30 años eran impensables, era un sacrilegio total. Eh, y por otro lado, ¿cómo se llama? Eh, Hamel, por ejemplo, pongámosle, aborda repertorio que es súper inusual, repertorio que básicamente estaba enterrado en el olvido y salvo uno que otro pianista aislado, tipo Gunnar Johansen, que posiblemente aquí nadie lo conoce, y no los culpo, nadie se había metido a abordar ese repertorio. O sea, pongámosle el concierto para piano de Busoni, por ejemplo, Obras de Sorak y todo ese tipo de repertorio, no, no existía en la escena hasta hace un par de décadas atrás. Y claro, salvo las grabaciones de, como digo, Johansen, John Ogdon y pianistas aislados, como que no ha habido mucha cabida. Entonces, eso es como que está volviendo el panorama mucho más interesante. Sin embargo, la formación actual de conservatorio, por ejemplo, todavía sigue vigente el paradigma de la época de los grandes maestros tipo Arrao, por ejemplo. Todo esto que estuvo vigente de la segunda mitad del siglo XX para adelante. ¿Ya? Entonces, sincerando mi sesgo, sabemos que yo no me gusta, estoy un poco chato de esa praxis. Generalmente mi parada es rechazarla. Y al mismo tiempo soy un nostálgico del siglo XIX. Entonces, antes de partir quiero que tengan en cuenta ese sesgo. O sea, que todo esto va a estar dedicado un poco, no sé si reivindicar, pero tratar de escarbar un poquito en las prácticas interpretativas que habían en esa época, que a mí me parecen mucho más diversas e interesantes que las que después terminaron filtrándose y quedando para la posteridad. ¿Ya? Dicho eso, como comentario de inicio, a menos que alguien tenga alguna queja, ¿no? Nada, comentarios, dudas, preguntas hasta acá. Hablen directamente, no pongan en el chat, ya, porque no me sale la ventanita. Si es que han estado escribiendo en el chat, no, ahora no me he enterado. Hola. Ya, perfecto, entonces no. Sigamos. Yo estoy tratando de evitar acá en esta triple, en estos tres niveles conceptuales, estoy tratando de representar lo que implica el enfrentarse a la música al abordar un repertorio eh, desde tres perspectivas distintas, ¿ya? No estoy tratando de hacer una escala valorativa ni nada por el estilo, sino que básicamente son los tres fenómenos que a mi juicio se dan en la práctica, ¿ya? Por ejemplo, la interpretación propiamente tal, pese a que la carrera, ponerle, se llama interpretación musical, todo lo demás, eh, el ejercicio de la interpretación, como en la estadística, requiere un cierto nivel de análisis duro de los datos, de conocimiento que permita, primero, entender la data, luego interpretarla, darle un sentido correcto, y por lo demás, le puse argumentación aparte, porque de cierta forma implica construir un molino, y también implica la capacidad de, digamos, llevar agüita hacia el molino de uno. Entonces uno tiene que tener una postura bastante clara, tiene que tener un juicio, tiene que tener una predilección fundamentada por una u otra decisión interpretativa, ¿ya? Sin embargo, muchas veces el análisis queda relegado o queda totalmente ausente, ¿ya? Y esto yo lo digo más que por incluso que no me guste la forma en que aborda el repertorio particular músico u otro, yo lo digo más que nada quizás por los alumnos que en muchas ocasiones, y haciendo un poco spoiler de los puntos de abajo, que en muchas ocasiones replican o no son capaces de justificarte. Y a ver, yo pudiera ser muy abierto, muy, incluso si se quiere, muy libertario en mi aproximación al análisis, o sea, perdón, a la interpretación, y podría decir, abro comillas, se me cantó hacerlo así, puede ser un argumento. En última instancia, perfectamente puede serlo, pero digamos que si queremos abordarlo a un nivel realmente de complejidad, o más que de complejidad, de comprensión profunda, es necesario tener un cierto argumento, ¿cierto? Eso sería respecto entonces a la primera dimensión, que la interpretación per se requiere un nivel de análisis y un nivel de interpretación de la data que se tiene enfrente. ¿Ya?
Onda, a veces el dato duro per se no nos dice nada, sino que la comparativa con otros datos es lo importante. ¿Ya? La otra aproximación a la ejecución, para, digamos, dejar interpretación como un nivel de aproximación hacia el discurso musical, es la mera reproducción. ¿Qué es lo que pasa un montón? O sea, uno ve tanto de alumnos como incluso la validación de la práctica de muchos pianistas, incluso famosos, por ejemplo. A ver, por poner un ejemplo inmediatamente, muchas veces se toma como por sagrada la interpretación que hace Raúl de Liszt o de Beethoven, por ejemplo. Básicamente tomando como único argumento, o sea, a ver, Arrau estudió con un alumno de Liszt, entonces Arrau tocando Liszt básicamente es como el mensajero, el heredero de cierta tradición, ¿cierto? El portador de un testimonio de, digamos, de lo que culturalmente ha conformado el patrimonio de esta obra, o incluso de todo lo que es el repertorio de Liszt, o incluso lo que representa Liszt dentro de lo que es la cultura occidental en su conjunto, todo lo que se quiera, toda la caca que le quieran meter, básicamente viene en este punto, ¿ya? Ahora, yo obviamente me consta que Rao tenía razones de peso para hacer una u otra cosa. No estoy criticando a Rao para nada, sino que estoy criticando muchas veces a la gente que lo ensalza o que justifica las decisiones que tomó él en base a aportar esta herencia. Más que incluso los argumentos, más que una reconstrucción, un estudio de las grabaciones del tipo, por ejemplo, y de tratar de descifrar qué es lo que quiso hacer, qué es lo que quiso decir en un caso u otro, simplemente remitirse a esta cuestión de la herencia que tienen, ¿ya? Y al mismo tiempo también yo de repente he visto muchos alumnos que no, el argumento básico es que mi profesor estudió con tal persona que estudió con Arrau, ponele, por poner otro mismo ejemplo, o estudió con tal persona que estudió con Rubinstein. Entonces, si mi profesor dice que esto es así, punto, ¿ya? Sin entrar a hacer como una lectura crítica de, o sea, o no, peor todavía, aceptando el axioma de que una obra se toca de una determinada forma, ¿ya? Y al mismo tiempo que, de nuevo, estoy spoileando el siguiente punto, ¿ya? Y de hecho, voy a pasar al siguiente punto al tiro. La estandarización de la ejecución, que es el fenómeno que yo critico tanto, asume que hay una determinada y específica forma de tocar la obra. Y uno cuando va a clases con un determinado profesor, uno va en el fondo a que el profesor te enseñe, te herede esta perspectiva o esta aproximación que yo quiero que se me entregue aparte porque considero que esta es la única válida, ¿ya? Ese es como un poco el problema que hay. Y digamos, hay obras que yo considero re poco estratégicas. Por ejemplo, yo digo siempre el mismo ejemplo, La Apasionata. Ya, y aquí viene todo el tema de la expectativa social. Muchas veces cuando uno toca obras como La Apasionata, por ejemplo, el gran problema es que el público no va a escucharte. ¿Qué opinas tú? ¿Qué estás diciendo tú respecto a la obra? ¿Qué características estructurales estás tratando de sacar a relucir? ¿Qué características, no sé, pues de la estructura armónica, de la estructura melódica, de lo que sea, estás tratando de considerar a favor, cuál estáis dejando de lado, etcétera, etcétera? No, muchas veces la gente va a ver si tú cumples con su expectativa de lo que tiene que ser la obra, a evaluarte en base a su criterio, a su gusto de lo que debiera ser la obra. No sé si puedo decir que no es válida esa postura, pero de repente se producen escándalos, por ejemplo, como Glenn Gould tocando La Apasionata, que la toca un tercio del tempo real. Entonces, claro, el primer movimiento te dura ¿cuánto? 15 minutos, ¿ya? Como Eh, que cada persona va predispuesta con un sesgo acerca de qué es hacer correctamente tal cosa, como dices tú, sin claro, en el haberte fondo. quizá informado previamente. Claro, y sin estar dispuesto a escuchar en el fondo lo que uno está diciendo, lo que está diciendo la contraparte. O sea, voy a poner un ejemplo bien antipático, pero es como, a ver, si yo tengo determinada postura política, por poner un ejemplo, y yo sé que no soy afín con el personaje que voy a mencionar ahora, ¿para qué me voy a meter a ver una charla de Axel Kaiser, por ejemplo? Si yo sé que no está ni cerca de lo mío, a menos que yo quiera ir deliberadamente a mearle el asado, ¿cierto? Ahora, si yo quiero y me interesa su postura, precisamente voy a ir a escuchar cuáles son sus puntos. ¿Por qué defiende lo que defiende? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, claro, con la música pasa mucho esto de yo no voy a ver cuál es la postura, cuál es el postulado, cuál es la tesis que defiende el ejecutante en un determinado momento de una obra, sino que simplemente voy a eso, voy con un sesgo definido a decir, oye, este tipo
y los más arrogantes dicen, o sea, no tiene idea de lo que está haciendo porque no está tocando al tempo, a un determinado tempo, qué sé yo. ¿Se entiende el punto? ¿Ya? Entonces, estos son como los tres niveles, digamos, o las tres aproximaciones, o pongámosle dos aproximaciones y el contexto social general en el cual se mueve la interpretación musical. ¿Ya? O sea, básicamente, ¿cuál es mi crítica? Aquí quiero atacar yo a esta práctica de simplemente replicar porque sí, porque mi profe me lo dice, o porque me gusta, o no sé, porque quiero tocarlo como tal persona y punto. Y poca capacidad de análisis. Y por ejemplo, si alguien va y pregunta, alguien que ponele, te defienda rajatabla, no, es que tiene que ser así, tiene que ser así. Así, ya, bacán. ¿Cuál es el tempo? Los mataste. ¿Cachai? Esa es como mi bronca. Ya, entonces, paso a la siguiente. A menos que, perdón, alguien quiera decir algo más, no sé. Alguien esté con la bronca por algo que dije, no sé. ¿No? ¿Todo bien? Ya, supongo que estamos bien. Voy a ver, perdón, denme un segundito para ver si es que hay alguien más que quiera sumarse. No, solamente me han avisado que van a llegar tarde. Ya, vamos a la siguiente. Entonces, eh, conectando con lo que decía en la intro de mi nostalgia del siglo XIX, o del llamado siglo de oro del piano, a mí me gusta meterme a escarbar mucho ahí porque realmente es como, claro, antes de la estandarización, uno encuentra una diversidad de situaciones, de aproximaciones enorme. Y por eso yo pongo convivencia de praxis divergentes, porque de partida, claro, lo más evidente, si se quiere, es la estandarización en las obras que se produjo después de que aparecieron las grabaciones. Porque claro, muchas veces la forma en que lo tocaba X personaje en Rusia, no había forma posible en que este personaje se enterara cómo esa misma obra se estaba construyendo desde la práctica en España, ponele, o en Estados Unidos, o en Argentina. Sí, tienes razón, eso pasó mucho, ponte tú bueno, también la etapa dorada de los violinistas rusos durante la Unión Soviética, post Segunda Guerra Mundial, donde se ¿Ya? realizó esta división entre los bloques orientales y occidentales, ponte tú los rusos. Ujú. Bueno, ya aparecieron con el tiempo los musicólogos que dijeron como, no sé, esta forma de tocar Bach. Si tú escuchas, no sé, Oistrakh, Kogan, etcétera, etcétera, tocan todo, no sé, con vibrato, con un sonidazo, todo el arco y si tú tocas eso en un concurso en día de hoy, bueno, puertas para afuera, fuera. Y Claro. pero eso no era porque ellos estuvieran en una mala postura también o como se podría decir de forma sesgada, una mala interpretación de la obra, sino que no tenían la capacidad de informarse bien cómo debía realizarse ciertas cosas. Ya, ya te cacho el punto. Pensé que iba a ir por otro lado, pero ya, claro, o sea, en el fondo este aislamiento que ocurrió, la falta de comunicación entre partes, todo lo más que claro, desaparece un poco con la aparición de grabación y puede ocurrir este proceso de filtrado que puede salir alguien que me diga que es perfectamente legítimo, porque, pongámosle, en algún punto de la historia, si retrocedemos mentalmente a la Edad Media, eh, ¿cómo se dice esto? Retrocediendo mentalmente a la Edad Media, las escalas eran muchas. Ocupé este ejemplo el otro día para explicar algo. Y por un proceso de evolución histórica y de economía de recursos, toda esta variedad de escalas fue tendiendo a convertirse o en escala menor o en escala mayor, básicamente. O sea, tipo la escala mixolydia generaba o tendía a giros melódicos que en el fondo terminaban convirtiendo en una escala mayor y viceversa. Entonces este proceso, digamos, de selección natural, si se quiere, uno puede decir que es perfectamente válido y legítimo. Y que en el siglo XX, perdón, nos quedamos simplemente con lo que sobrevivió, pues descartamos lo malo, ¿ya? Podría ser una perspectiva. A mí no me gusta, ¿ya? Pero bueno, pongámosle, esa sería la contraparte mía, ¿ya? Si alguien me tuviese que rebatir mi punto, ¿ya? Entonces, aquí quiero llegar. En el siglo XIX, la cantidad de cosas que uno puede encontrar es realmente fascinante. O sea, yo hago el paralelo este con esta situación cuando Homero tenía muchos clones y muestran esa escena, ¿cierto? Donde estaban los Homeros, todos los Homeros juntos y empezaban a aparecer Homeros deformes, así, Homeros de la época cuando los Simpsons estaban recién partiendo, salía el Peter de Padre de Familia, etcétera, etcétera. Entonces era como un regadero de práctica muy rico y muy interesante. Es cierto que había en exceso, que lo voy a mencionar más rato,
pero y que se puede entender incluso que la postura del siglo XX fue un poco ya como el rebelarse contra todos los excesos del romanticismo, también se entiende, ¿ya? Pero claro, como decís tú, sería injusto decir que en este caso Kogan o Oistrakh, por ejemplo, que quién me va a decir que no sabían lo que están haciendo, me van a decir que no sabían tocar violín, que no, o sea, córtenla, pues, ¿cachai? Y lo mismo que va a pasar con artistas pianistas. ¿Qué pasó? No, yo iba a decir, te iba a añadir y decir, corten el huevo, así. Exacto, sí, pues como que, ¿de qué estamos O hablando? como no sé, quejarse que para concursos Tchaikovsky tocaban clave bien temperado con demasiado pedal, por ejemplo. O Ponele, sea, claro, son como hijas de. Perdón, me estaban preguntando en el chat que pensó, mira, la grabación yo, si es que queda decente, quizás la suba al canal de YouTube, ¿ya? Eso, más que nada, como para que quede ahí, ¿cierto? Para que no sea como una charla entre nosotros, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué más que está diciendo? Ya, ahora, hay una cuestión que yo subí en un. De estos carretes con Nachin que yo me streameo hablando tonteras en Insta. Que en un momento yo decía que, claro, para entender muy bien una obra no basta simplemente conseguir las indicaciones de la partitura, porque esas indicaciones están todas insertas en un contexto cultural, social específico. Entonces, al permiso de abrir la ventana. Ya. Eh, Todas están insertas en un contexto que hay que saber interpretarlo. O sea, básicamente, la misma razón por la que si uno agarra un meme, digamos, de ciertas características, y se lo pasáis a un zoomer, no lo va a entender. O viceversa, podemos agarrar un meme y se lo mostramos a un boomer, tampoco lo va a entender. Porque por mucho que pueda leer el meme, por mucho que pueda descifrar incluso la situación humorística que hay detrás de la situación que se describe, el patrimonio, si se quiere, no quiero decirle cultural, el patrimonio, digamos la vivencia, si se quiere, que se requiere para interpretar, para sentirse apelado por el meme, es distinta. ¿Ya? Por eso acá yo también le puse reproducción mimética. Básicamente, yo lo que veo en las grabaciones del siglo de oro son mucho la noción de estilo, no tanto de seguir indicaciones, sino que adaptarme a un determinado contexto social, por ponerle. Estoy muy cargante con la palabra social hoy día, perdón. Eh, pero dentro de ese mismo contexto, moverme dentro de los códigos que admite ese contexto determinado. ¿Ya? Entonces es re interesante porque una de las grabaciones que les voy a mostrar es el ejemplo, pero perfecto. O sea, de hecho, la puse aquí completa porque el tipo explica, estoy re spoileando, pero el tipo explica lo que va a hacer en términos de estilo. O sea, el tipo habla de que va a tocar primero normal, después más lento de lo normal, después dice a la Paganini, literalmente, o sea, recreando, evocando nuevamente la figura de lo que a nivel musical y escénico representa el meme de la figura de Paganini, ¿cierto? Y a su vez lo que representa y después dice, y para terminar voy a hacerlo a la Chopin. Entonces lo mismo, lo que representa la figura, digamos, el patrimonio de identidad musical que representa Chopin, ¿ya? Voy a pasar rapidito por los ejemplos. Eh, Primer ejemplo, Raúl Koksalki, tocando la fantasía impromptu de Chopin. Esto, brevemente no, los ejemplos algunos quizás los vaya a saltar, los voy a pasar muy rápido, pero esto, por ejemplo, es totalmente inaceptable desde la actualmente. Lo que van a escuchar, yo lo encuentro precioso, esta versión realmente la encuentro maravillosa, pero claro, o sea, en cuanto a manejo de rubato, en cuanto a libertad de tempo, o sea, básicamente los primeros dos compases están en un tempo, después el tempo cambia radicalmente, la figura de la mano izquierda es irrelevante. O sea, no hay una preocupación de hacer el sencillo exactamente tal como está escrito, sino que se entiende que eso es simplemente el background de fondo sobre la pista sobre la que empezáis a rapear, básicamente. ¿Ya? Entonces, vamos con el primer ejemplo. Voy a cerrar de nuevo, por si acaso. Hasta ahí. No sé si alguien tiene algún comentario o observación antes de yo continuar.
¿no? Perdón, no escuché bien. ¿Puedes repetir? No, yo decía si alguien quiere como tiene algún comentario sobre la grabación o querés que ponga la grabación de nuevo. Toca rajado es que, no sé cómo se llama. No alcanzo a leer. No, este es el siguiente ejemplo. Perdón. Ay, pero la fantasía impromptu de Chopin. Eh, bueno, básicamente la libertad de manejo de tiempo. O sea, aquí realmente, incluso más que la libertad de manejo de tiempo, porque eso sería hablar en términos de indicaciones e instrucciones aisladas. Si lo transferimos a un aspecto ya más memético, si se quiere, de significado estilístico, impromptu por definición yo tengo entendido que es improvisación. O sea, creo que la palabra impromptu literalmente significa improvisar. Entonces como que, igual, si estoy mal, que alguien me diga el tiro, pero yo tengo ese recuerdo por lo menos, ¿ya? Eh, o sea, claro, básicamente realmente toma el espíritu de la idea de improvisar, de algo que se está inventando sobre la marcha. Y algo que se está inventando sobre la marcha no es precisamente del todo ordenado, si se quiere. Ordenado desde el punto de vista de la notación musical, ojo, ordenado desde el punto de vista de la teoría del profesor de solfeo, ¿ya? Pero en cuanto a orden netamente instrumental, netamente pianístico, esta cuestión es bastante coherente, porque esta, digamos, acumulación de notas o aceleración de tempo y después distensión o, digamos, puntos de aumento, disminución de la densidad de las notas, son perfectamente coherentes con el fraseo. Obvio, no son porque sí, ¿ya? Voy a pasar al siguiente ejemplo al tiro. Cosas como esta, por ejemplo, la grabación del primer estudio de Chopin, también, como decían ahí, esto alguien llega a un concurso cualquiera, o incluso llega a dar un examen a la facultad tocando esto así y chao, o sea, te cortan. Sin embargo, eh, aparte de que suena muy bonito y es realmente refrescante escuchar una versión así, si se fijan, marca melodías internas que básicamente nadie marca. Y las marca incluso de forma reminiscente a la transcripción que hizo Godowski de este estudio. ¿Ya? Lo voy a poner. Hasta ahí. No sé quiénes conocerán bien la pieza, pero para los que la conozcan y no hayan escuchado esa grabación, igual debe ser medio extraño, si se quiere, si es que no es chocante como escucharla tocada de esa forma. ¿Ya? Y como digo, esa línea melódica que marca entre medio, en el fondo es como un poco reconstruir la melodía que pone Godowski en los pulsos uno de algunos compases en ese mismo estudio, en la transcripción que le hace. Que por lo demás, puede ser que sean referencias cruzadas más que una simple casualidad. Puede ser que Pacman haya sacado la idea de ahí porque los estudios de Godowski, yo no sé el año exacto en que se habrá publicado cada estudio, pero yo sé que se empezaron a publicar así como por 1890 y algo, ¿ya? El tiempo en que Argentina era potencia. Entonces, la grabación al ser de 1911 es perfectamente válido que Pacman esté, digamos, un poco tomando la influencia de lo que hizo Godowski, si se quiere, o al revés, que la idea de Godowski haya sido simplemente una idea que estaba dando vuelta en el aire de forma común en la época. No tengo data respecto a cuál será la situación, no sé si habrá forma de distinguir, pero en el fondo eso, o sea, práctica viva, práctica vigente, eso es lo que se observa ahí, ¿ya? Más que una simple reproducción de lo que dice el Salmo, ¿ya? Y este ejemplo que está acá es lo que yo les decía, lo único malo es que no lo puedo adelantar, pero lo voy a dejar para el final. Si es que quieren escucharlo al final, mejor. Porque aquí, digamos, está el vals del minuto tocado completo, ¿ya? Pero el tipo, a ver, como dice al principio, declara los distintos estilos con los que va a abordar la pieza a lo largo del desarrollo de la pieza. Y
Y claro, efectivamente la toca de forma muy distinta. O sea, la misma frase la repite tres, cuatro veces de formas totalmente casi que contradictorias entre ellas. ¿Ya? Pero yo creo que por tiempo, más que nada, voy a saltarlo. Por último, si quieren, después lo pongo al final. ¿Ya? Ahora, quiero pasar rápidamente acá también como para, a partir de una pieza específica, más que simplemente mostrar la forma en que distintas prácticas convivían, quiero agarrar los primeros cuatro compases de esto nocturno. Y... bueno, alguien se fue. Bueno, no importa. Eh, y pasar por distintas grabaciones. Primero, las grabaciones que son del siglo XX, todas van a notar que son más o menos similares. ¿Ya? Casi que los rubatos autorizados, como digo yo, por el Ministerio de la Interpretación Musical. Eh, ¿Qué más? Marqué algunos lugares melódicamente relevantes con azul, por ejemplo, que son los puntos en los que el rango de la melodía se extiende o digamos toca nuevos horizontes. Considerando, por ejemplo, partimos de si bemol como nota estructural. El primer pic que toca es el sol, el segundo pic que toca es el do, que está en el segundo corcheto azul, y el tercer pic que toca es el re. Es casi como una construcción macro de sol, do, re, para resolver en el mi después al final de la frase. ¿Ya? Esos son lugares melódicamente relevantes. Otra cosa, los puntos que están marcados en verde son como digamos los puntos que tienen acordes lo suficientemente disonantes como para ser interesantes armónicamente en cuanto a, no sé, pues son apoyaturas sobre un acorde que no resuelve. Por ejemplo, en el segundo compás, yo interpreté la segunda mitad del compás como una... no como una sensible, que posiblemente habría sido lo que haría alguien más, sino que simplemente como el acorde de segundo grado, pero con una apoyatura antes de resolver. Básicamente, los primeros dos pulsos tenemos esto. Espero que se escuche bien el piano. Se escucha bien el piano, ¿cierto? Sí. Sí, Sí, ya. Ya, bacán. Ya, entonces en la primera mitad tenemos la dominante del segundo grado. ¿Ya? Y sería posible interpretar esto como... ¿te acuerdas acá como... qué podría ser en el fondo? Esto como una... claro, ponerle sensible del segundo grado. Ya, porque claro, tenés miniatural, tenés el sol, si bemol y re bemol. Sensible con séptima del segundo grado sobre pedal de fa. Pero a mí me parece más coherente armónicamente interpretarlo dominante del segundo y segundo grado que resuelve con apoyatura. Eso. Ya, entonces por eso, ese es como el segundo punto que considero relevante. De la misma forma que la llegada a la dominante del compás 4, este acorde de acá, yo simplemente lo tomo como que el cuarto grado no ha resuelto todavía, es el tercero. Como que en el fondo ese es el acorde, ¿ya? Otro evento importante es el encadenamiento dominante que tenía en el tercer compás. Perdón, voy a ir un poquito acá. Dominante séptima, dominante del sexto, dominante secundaria, sexto grado. Entonces ese encadenamiento dominante que está ahí es otro acontecimiento, digamos, que armónicamente podría ser relevante, ¿ya? Eso es lo que a grandes rasgos está, porque este nocturno es tremendamente simple. ¿Ya? Está súper trillado, pero no hay mucho más tampoco. O yo por lo menos no encuentro nada así como mucho más interesante, por lo menos en los primeros cuatro compases. ¿Ya? El nocturno así como pieza histórica, no como pieza de música, sino como pedazo, digamos, de objeto, casi como, no arquitectura, arqueológico si se quiere, como pedazo histórico de algo, es realmente interesante por todo lo que significa, por todo lo que conlleva, etcétera, etcétera. Pero la obra en sí, en su contenido, por lo menos estos primeros cuatro compases, y la obra en general, ese nocturno, es relativamente simple. No tiene mucho. Si me preguntan, la gracia que tiene es que da mucho espacio a la improvisación de ornamentaciones. Eso es todo, ¿ya? Ahora, rápidamente, vamos pasando por un par de grabaciones. Las primeras tres son del siglo XX. Se van a dar cuenta que hacen todo lo mismo en estos compases, ¿ya?
Cambian un poquito el timbre, qué sé yo, un poco rubato más aquí, un poco rubato más acá, un poco más de tempo, un poco menos. Pero básicamente el frame sobre el que trabajan es exactamente el mismo. O sea, yo no escucho diferencias reales de aproximación. No escucho controversia entre las tres versiones. No. Escucho básicamente las diferencias inevitables que van a haber entre dos o tres personas distintas tratando de transmitir el mismo mensaje. ¿Ya? Ya, voy con el primer ejemplo. Este es Anton. Ay, Anton, ¿no? Arthur Rubinstein. Hasta ahí creo. Sí, porque creo que lo corté ahí. Ya, siguiente ejemplo. A Raúl. Como digo, hay diferencias, todo lo demás, pero calma, yo cuando yo los comparo con lo que pasa entre los pianistas del siglo XIX, otra cosa, ¿ya? Bonita esta versión igual, tengo que reconocerlo. Tercer ejemplo. Ya. Antes de continuar, no sé si alguien tiene algún comentario que hacer. Yo ya dije todo lo que tiene que decir al respecto de estas grabaciones. No sé si alguien quiere decir algo más. ¿No? Ya, entonces, continúo. Aquí tenemos a Rachmaninoff tocando el nocturno. A ver, Rachmaninoff fue uno de los que empezó esta, digamos, rebeldía contra la práctica del romanticismo, ¿ya? Es decir, dentro del estándar de la época, Rachmaninoff era un tipo súper apegado a la partitura, ¿ya? Creo recordar incluso como que de repente lo acusaban de ser muy frío, muy mecánico para tocar. A ese nivel, ¿ya? Pónganse en contexto, o sea, eso es lo que se dice de esta grabación. No, no de esta grabación, de Rachmaninoff en sí como pianista, ¿ya? Ya, aquí de partida ya encontramos. Es cierto, es bastante. No lo encuentro tan similar a las otras. Ya juega mucho más con la dislocación entre las dos manos. En primer lugar, o sea, ya el desfase de mano es evidente. Ya, no es disimulado. Segunda cosa, el margen de rubato, si bien Claudio Arrao rubatea bastante, aquí los rubatos son mucho más acusados, ¿ya? Y estamos hablando solamente de los primeros cuatro compases, así que eso. Ya vemos, yo por lo menos observo como una lógica, una aproximación muy distinta, mucho más apelando al estilo cantante con acompañamiento, ¿ya? Los que están acá, que han trabajado con cantantes, saben que los cantantes no son precisamente apegados al texto de la partitura, ya. Lo que se observa en Rachmaninoff es esa aproximación mucho más cercana a lo que haría un cantante, si se quiere, ¿ya? Cosa que no pasaba con los demás. Los tres anteriores sonaban como pianistas, si se quiere, ¿ya? Ya Rachmaninoff suena a otra cosa, con una noción estilística distinta, ¿ya? Este es Mark Hamburg. Este es uno de los grandes, de los de real grandes, o sea, onda,
los tipos de la época decían que si había un pianista que era, pongámosle, lo más parecido que tenemos a Anton Rubinstein, no a Arthur Rubinstein, Anton Rubinstein, el ruso del siglo XIX, es este tipo. Entonces, veamos qué nos depara el caballero acá. Ah, perdón, no sé, quizá me equivoqué con el video, pero no eran los primeros cuatro compases. Pero, a ver, el tiempo ya, da igual en realidad, las elecciones de tiempo dependen de cada uno, ¿cierto? Pero ya se observa de nuevo esta lógica de improvisar incluso sobre la melodía, añadir ornamentaciones, etcétera, etcétera. Y de hecho, a propósito de las ornamentaciones, para no alargar tanto esto, voy a saltarme este ejemplo acá, no era Koksalki, el mismo tipo que al principio tocaba la fantasía impromptu. Me da risa el título del video este, donde habla de que toca el nocturno Chopin con variantes auténticas. O sea, como flaco, el momento en que pones variantes auténticas ya estáis perdiendo totalmente el punto de la ornamentación. O sea, de nuevo, estas son las variaciones, pero de nuevo con el timbre del Ministerio de la Interpretación. O sea, como, no sé, me causa algo de gracia el título, pero bueno. A ver qué hace Koksalki con esto. Ya, tenemos el ejemplo de las ornamentaciones entre medio, ¿cierto? Permiso, voy a prender la luz. Estoy cachando que. Ya. Tenemos el ejemplo de las ornamentaciones. A lo largo del nocturno se van dando más ornamentaciones, pero lo importante es que se queden con la idea, ya para no extender tampoco tanto esto. Esta creo que es la última grabación del siglo XIX y esto yo creo que es como un ejemplo ya abusivo. O sea, esta grabación para mí es meme, en el sentido de que no recuerdo, esto creo que lo leí en un libro, pero no recuerdo dónde lo leí. Pero alguien refiriéndose a esta grabación, básicamente dices como, tú no sabes si el tipo está queriendo ser expresivo o es que el tipo no puede sincronizar las manos simplemente. A ese nivel, ¿ya? Yo lo encuentro notable, o sea, realmente el tipo no toca ninguna nota con las dos manos juntas. Ninguna, ninguna. Creo que realmente, o sea, literalmente ninguna, ¿ya? Pero, bueno, pasemos ahora a lo que quiero, digamos, al grueso de esto, porque ya he presentado, digamos, la situación, digamos, expuesto más o menos cómo funcionaba la lógica esta de la gran variedad de aproximaciones interpretativas, sin ser demasiado insistente en el punto. Lo que yo mencionaba al principio eran como, digamos, dos niveles a los que funciona la aproximación a la interpretación, ¿ya? Acá yo quiero hablar de tres niveles distintos del análisis que, eh, si bien esta idea yo la he escuchado recurrentemente en algunos libros que he leído, bueno, la he leído como idea recurrente, pero no les podría decir exactamente con qué autor porque ahora mismo no me acuerdo. Pero recuerdo que alguien hablaba del composer análisis, del análisis del compositor, del análisis de la interpretación y el análisis del intérprete, como cosas en tres niveles distintos, ¿ya? Y Alfred Brendel, por ejemplo, tiene un libro muy interesante en el que precisamente aborda
situaciones de análisis, pero no como análisis musical, digamos, tipo análisis schenkeriano, no, análisis riemanniano, no se mete en esa ola, no se mete en el análisis que agarra la partitura y se pone a verificar qué es lo que está escrito en el papel o a reinterpretar lo que está en el papel, sino que se preocupa con, por lo menos así lo entiendo yo, con traducir la información que está en la partitura en flujos de tensión y distensión, que es en última instancia algo que yo con lo que juega el intérprete. O sea, en el fondo, el que toca juega con la atención de la audiencia. Te engrupe, te trata de llevar de un lado para otro, todo lo demás. Entonces, y es como un poco lo que puse acá, ¿ya? Que toda el análisis, por eso la flechita esa que puse en medio, ¿cierto? Todo el análisis que se puede hacer, tanto de lo que está escrito en la partitura y tanto como de quién es lo que hacen los demás, ¿ya? ¿Cuál es la construcción social o cuál es la identidad que se ha construido colectivamente de la obra en base a su recreación, ¿ya? Toda esa información uno la traduce básicamente como uno va a manejar las curvas dinámicas dentro de la obra que está tocando, ¿ya? A cuento así como en última instancia, ¿ya? Por eso, entonces, básicamente el texto partitura es como lo que digo yo, el clásico análisis musical que uno le enseñan en la universidad, ¿ya? Observación de lo que debería ser, o observación, digamos, de la data dura estadística que está en la partitura, ¿ya? La ejecución, el análisis de las ejecuciones básicamente cuando yo me siento a observar grabaciones, o sea, analizar grabaciones y ver qué es lo que se hace, cómo lo interpreta la gente, ¿ya? Y eso, digamos, es como la conclusión de lo que yo puedo sacar en limpio como análisis del intérprete, de quién va a tocar esta cuestión. El análisis que le sirve a él, porque, pongámosle, a mí no me sirve de nada declarar en la partitura, aquí está la dominante, todo, eso no sirve de nada. Entonces lo importante es darle algún sentido, o sea, no sé, pues pongámosle, yo tengo dominante, la dominante, y no sé, sexto de la dominante, ¿ya? Por ponerle. Entonces, ¿cómo voy a construir yo esta curva? Dominante y después, al ser la dominante de un grado menor, porque lo que yo dije una cadencia rota estrictamente, y una bajada de nivel, pues dominante la dominante como punto, digamos, como de doblo la puesta de tensión, y después piano súbito, dominante de la dominante, y repentinamente aparezco en un tono menor, no lo sé. Esa es la construcción que es importante en el fondo para uno como intérprete. Y es a lo que quiero llegar con toda esta cuestión, con todos estos ejemplos que he dado también, ¿ya? Y acá estamos llegando como a la porción final de esta cuestión. Por fin, ¿ya? Hacer un poco el ejercicio de tomar un par de grabaciones, que en el fondo no es muy distinto a lo que hicimos antes, ¿ya? Y ver, digamos, acá lo que está en la partitura es la transcripción de la interpretación, ¿ya? Este es Alfred Cortot tocando la cuarta bala de Chopin. Todos los rayones ahí que están escritos son en el fondo lo que hace realmente Cortot, no lo que está escrito en la partitura. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la primera página, Cortot muy notoriamente segmenta este motivo de acá, lo refrasea así como un conjunto. No hace una sola frase larga tal como está indicada la partitura, que dura como un compás y medio. O sea, no abarca todo esto, no llega hasta ahí, ¿ya? Sino que básicamente segmenta esto y parte otra frase acá y termina ahí. Después marca eso, hace una pausa, etcétera, etcétera, ¿ya? De hecho, voy a ir describiendo. Yo creo que lo conveniente para ustedes es como que vayan agrandando, porque yo no pude hacer no lo puedo ordenar de otra forma. Tuve que dejarlo así, si no lo habría puesto más grande, ¿ya? Todo ese segmento que viene desde el compás 173 en adelante, donde está el dolce gigante ese, hasta ahí, en ambas grabaciones, tanto Cortot como Hoffman, es como un gran pasaje ad libitum, casi. Y por eso yo tengo ese gran corchete azul con un signo de interrogación que dice, ¿realmente qué está pasando acá? Porque en la mano izquierda no hay espacio, no hay tiempo, rítmicamente no cuadra como para que estén todas esas notas. Sino que básicamente se entiende que es como rellena para llegar a eso, perdón, ¿ya? Después, Cortot muy obediente a partir de acá. Parte muy declamadamente la polirritmia que está escrita en el último sistema de la primera página. Y el rayón amarillo encima es un punto de clímax, como un primer clímax que hace Cortot a partir de esta cuestión.
Y es muy obediente respecto a este gran crescendo que está marcado y después hace un decrescendo para cerrar con un fraseo muy bonito en la segunda página. Ya por eso está tachado el esforzato y el círculo rojo está marcado sobre el diminuendo ese que termina la frase esta. ¿Ya? Después anoté que realmente ahí para adelante el tipo agarra vuelo, o sea, aquí vamos derecho hacia el clímax. Ya tuvimos como un primer clímax, como una primera montañita, ¿cierto? En la primera página, como una pequeña historia autocontenida en sí misma, ¿ya? La segunda página, digamos que voy de nuevo de cabeza hacia construir otro siguiente clímax, que yo podría decir que está en el rayón amarillo del último sistema, ¿ya? Los demás son otros puntos como de clímaxes secundarios o grandes puntos de gran énfasis, ¿ya? El del segundo y el cuarto sistema, los rayones amarillos verticales, ¿ya? El resto es básicamente, claro, dinámica, reordenamiento de fraseo, todo lo más, ¿ya? Los signos evidentes. Y en la tercera página, el clímax, el gran clímax es la llegada hasta la resolución de todo el pasaje en re bemol mayor, en el tercer sistema, ¿ya? Y la construcción del crescendo la hace valiéndose fundamentalmente de la melodía de la mano derecha y de los bajos, ¿ya? Todo eso se observa muy bien en la grabación que la voy a poner al tiro, ¿ya? Y fíjense en todo esto que acabo de explicar, cómo se nota en la grabación. Pero antes de... Lo que me gusta mucho de esta grabación es esta cuestión como de pequeñas islitas narrativas autocontenidas, o sea, un pequeño gran clímax acá, otro pequeño gran clímax acá, o montañita si se quiere. Ya la segunda página es claro, es como una montañita que crece, crece, crece y llega a un gran punto y después otra página más que sube hacia la montaña más grande. Entonces básicamente tenemos como esto. Eso sería. Me un poco pajas en la curva dinámica, o pensé que no iba a ser necesario, pero bueno, creo que el dibujo se entiende, el dibujito que hice en el aire. Ya. Totalmente contrario a lo que va a hacer Hoffman, se los digo al tiro, ¿ya? De hecho, esta grabación es re piola y es sumamente obediente al texto en comparación a la que puse como segundo ejemplo. Y son dos ejemplos nomás, así que tranqui. Lo voy a dejar hasta ahí, ¿ya? ¿Algún comentario a partir de la grabación? ¿No? Ya. Continúo entonces. Este segundo ejemplo yo creo que es mucho más representativo de lo que yo digo allí, acá como de construcción, no de apegarse al texto, ¿ya? De hecho el ejemplo corto es muy apegado al texto, comparado con este, ¿ya? En este caso, digamos que es más que pequeñas montañitas, este es como un gran clímax al tiro, es como pa. Bueno, no, la primera página, ¿cierto? Sino que el gran cuadrado verde que está en la segunda página. Y después la construcción hacia el clímax de, bueno, la cuarta página que no está acá, pero es necesario escucharla en este caso, sí que sí. ¿Ya? Entonces básicamente es como una enorme montaña esta cuestión, ¿ya? Y mesetas de tensión, ¿ya? Engrosamientos texturales, de hecho, voy en orden, ¿ya? El primer acorde va a ser muy fuerte, ¿ya? La dominante de si bemol menor, ¿ya? Que va a resolver en re bemol mayor. Pero esa parte muy marcadamente dejando en claro que es la dominante de, ¿ya? O que digamos que es como el punto de partida de esta gran construcción que viene después, ¿ya? El primer arco, que es como similar a lo que hace Cortot, lo dejé con signo de interrogación porque no estaba seguro si decir que sí o si no. Después empieza a agregar ornamentaciones, hace grandes pausas, juega con las voces internas y realmente construye personajes a partir de estas voces internas. O sea, marca la voz interna inferior y luego marca la voz superior con unos contrastes dinámicos bastante acusados. O sea, primero fuerte, pianísimo y después fuerte, ¿ya? Otra cosa que hace mucho,
saca notas, elimina notas y las, digamos, las acorta. En vez de hacer, por ejemplo, hacer, por ejemplo, con esta lógica de motivo de enunciación, el tutun, ¿ya? Típico de Liszt, toda la balada está retranscrita en ese código, ¿ya? O sea, en el fondo aquí como que esto lo construye como una especie como de gran acontecimiento épico, a mi juicio, a través de esa reconfiguración rítmica que hace de forma consistente a lo largo de todas estas 3 páginas, ¿ya? Primero, lo de la polirritmia en realidad no es tan relevante. Aquí como a algunos les gusta mucho el diminuendo, entonces a mí me gustaría que esa misma gente no le diera bronca que Hoffmann, en vez de ignorar el diminuendo, Hoffmann ignora el diminuendo y centra toda su atención en el sforzato que está en la mano izquierda, al principio de la segunda página, ¿ya? Al revés, que claro, cortó, hace mucho caso el diminuendo e ignora el sforzato, ¿ya? Y aquí viene como ese típico doble estándar de esa estética musical que todo lo que tiende hacia lo dedicado, al retardado, todo lo demás está bien, pero todo lo que tiende hacia creciendo fortísimo, acelerando, está mal, ¿ya? ¿Qué más? Saca nota, juega con las dinámicas, con las voces internas, hace grandes pausas. Y uno en el segundo sistema ya encuentra como un primer gran clímax de esta cuestión. En los siguientes sistemas cambia totalmente la mano izquierda y crea una segunda línea melódica a partir de lo que está escrito, y cuando no está escrito lo rellena, ¿ya? Por eso hay algunas notas que están agregadas por mí en el cuarto sistema. Y el cuadrado verde realmente la explosión, o sea, una bomba nuclear, ¿ya? Reconfigura el ritmo, elimina la síncopa que está tachada, todo el tachado naranjo que está al final, y luego se vale para el crescendo de la escala dinámica, de la escala cromática, de ese efecto de esa cuestión de ahí, ¿ya? Alcanza un gran clima así como de ensanchamiento, como gran punto en el segundo sistema de la tercera página, y luego, digamos, mantiene la tensión, y ya la cuarta página no me cabía acá, pero hace como un mega hiperclímax, o sea, ya el tipo ya partió acá. Hace falta dejarla cagar finalmente como para poder seguir subiendo la apuesta, ¿ya? Ya, eso respecto al caso de la bala de Hoffmann. ¿Cuál es la idea de esta grabación? O sea, en el fondo lo que yo estaba tratando de explicar acá es cómo Hoffmann reescribe o reconstruye totalmente la escena que representa esta balada a partir de resignificar o de dotarla de elementos que le den este carácter, ¿ya? No es simplemente una cuestión de subir el volumen o de acelerar el tempo, no, es una cuestión de reescribir las líneas melódicas, reconfigurar el ritmo, reconfigurar lo que, si se quiere, lo que gestualmente constituye la obra, para que calce en otro estilo distinto, para que calce en un estilo mucho más épico y no tan lírico, ¿ya? O sea, perdón que vuelvo para atrás. Esas manipulaciones rítmicas que hace son muy similares a los grandes clímaxes que uno encuentra en obras de Liszt. Ya estos clímaxes épicos, tipo ponerle la sonata Dante, qué sé yo, ese tipo de cuestiones, ¿ya? Y es eso, no es simplemente tocar más fuerte, no es simplemente jugar con esos elementos base, sino que, como digo, reconfigurar todo el contenido de la obra para que apunte a otro contexto, ¿ya? Bueno, por último, yo tenía este pequeño ejercicio de cómo aplicar todo esto que se ha dicho hasta acá, en este pequeño nocturno, ¿ya?
Pregunto, no sé si están muy chatos o sigo con este ejemplo. Esto es lo último, con esto termino, pero no sé, si quieren lo podemos dejar hasta acá, en realidad. Si es que no están muy cansados ya. Pues tampoco sé qué hora es, pero no tengo como ver la hora ni el teléfono ni el iPad. No, Así está bien, está que interesante. Yo por lo menos me gustaría seguir. ya, vamos entonces. Eh, bueno, acá tenemos otro nocturno de Chopin. Más risa que todo esto, creo que ocupado puros ejemplos de Chopin. Se parece ser que sí. Eh, ya, acá tenemos el nocturno del Opus 27 número 2 de Chopin. El análisis ya está hecho acá. ¿Ya? Y de hecho, fui consistente con los colores acá, a diferencia de los ejemplos anteriores. ¿Ya? Eh, los finales de frase, hay dos hipotéticos finales de frase, ¿cierto? Que uno puede discutir hasta qué punto ese es el final de la frase o no. Desde lo netamente melódico, el primer final de frase es este que está en el segundo sistema, compás 6. Que claro, desde lo netamente melódico es final de frase. Pero desde lo armónico, el único final de frase es el que está en el sistema de abajo, en el compás 9. ¿Ya? Pero por eso lo puse con interrogaciones. Va a depender de qué criterio usemos para determinar si es final de frase o no. ¿Ya? Segundo elemento, el elemento armónico. Si se fijan, la armonía es prácticamente estática. Salvo en el compás 5, que tenemos un caso similar a lo que decíamos en el nocturno, en el anterior. ¿Ya? Estamos pegando solo un pedal de re bemol mayor. Tenemos una Cecilio con séptima. Y sería como este cambio de color casi. Que podríamos tomarlo incluso como una apoyatura antes de resolver el acorde al acorde siguiente, ¿cierto? Por eso la flechita azul que está abajo con la interrogación, ¿ya? Y salvo los compases 7 y 8, que son armónicamente más interesantes, como apoyatura, resuelve, ¿ya? Pero fuera de esos puntos la armonía es bastante estática, ¿ya? De nuevo, la melodía, al ser... tiene dos periodos, por así decirlo. La primera mitad de la melodía es súper fragmentaria, ¿ya? Si se fijan, o sea, más allá de que pueda uno tratar de hacer una línea larga, pero en el fondo da un sentido de conclusión hasta ahí, inevitablemente. Y esto va a ser un segundo gesto hasta ahí. O sea, de hecho, si tuviera un cantante, el cantante tendría que respirar. O sea, en el fondo, como que es una unidad autocontenida per se, ¿ya? Después, otra unidad autocontenida hasta acá, que termina ahí. Y después de aquí en adelante, recién la frase comienza, digamos, a ser mucho más lineal. Le puse ahí, en el fondo, como que la melodía sí va avanzando, no va avanzando por fragmentos, sino que efectivamente tiene un contenido que permite escucharla de forma continua. Hasta ahí por lo menos, ¿ya? Los cambios de registro, que siempre son importantes, ¿cierto? Ese ascenso repentino del registro que... y de repente sube un intervalo en una hasta re, y después vuelve a bajar. O esta subida repentina que viene en el compás 8 para bajar de nuevo. ¿Ya? Ese tipo de elementos. Y también la textura que, bueno, en la siguiente frase con la entrada del dueto, ¿cierto? Yo marqué que tiene como una... cambio textural en la melodía, ¿cierto? Pero fuera de eso, es todo relativamente estático. Básicamente, ¿qué hacer con el nocturno? ¿Cómo tocarlo? Obviamente es súper fácil sentarse y hacer más o menos lo que uno siempre se espera, pero aplicando estos criterios, va a depender de lo que elijamos resaltar. Por ejemplo, si yo quisiera resaltar estos atributos de la fragmentarios de la melodía, posiblemente voy a hacer pequeñas pausas entre medio de los distintos lugares que, por ejemplo, acá voy a segmentar hasta ahí, como una primera idea. Incluso la dirección, la conducción que hago con la mano izquierda va a ser determinante que se entienda eso.
Porque en el fondo la mano izquierda, al tener muchas más notas, es la que me permite construir realmente la frase. En el piano con notas largas no puedo hacer nada, me gusta o no. Entonces yo lo que hice ahora, por ejemplo, fue interrumpir el ritmo de la mano izquierda, llegaba al compás 3 y echarla a andar de nuevo acá. Y acá viene de nuevo la misma idea. Esta hilera de si mencorchea es parte del si bemol que viene antes. Entonces yo debería tocar continuamente desde acá hasta acá. O al revés, la idea termina en el si bemol, por lo que yo debería pausar de nuevo la idea y ahora precipitarlo hacia la natural. Y yo quiero enfatizar o no el si bemol, entonces puedo parar antes de continuar. No como lo hice, o sea, me refiero a que estoy parando más de la cuenta porque estoy explicando mientras lo hago, pero como que a grandes rasgos se entiende la idea. O sea, opción 1. Por ejemplo, opción 2, puedo tratar de hacerlo todo lo más continuo posible, lo cual va a eliminar mucho margen de rubato. ¿Ya? La eliminación de margen de rubato y la tendencia hacia adelante es precisamente para tratar de mantener andando la cuestión para que no se fragmente. ¿Ya? Porque, a ver, está la cualidad fragmentada per se. Yo puedo escoger o resalto esa cualidad fragmentada o, digamos, construyo mi discurso en resaltar esa cualidad fragmentada, o al revés, trato de contrarrestarla, trato de compensarla, y que ya, si el contenido rítmico de la melodía está fragmentado, por lo menos que la dirección de la melodía de la mano izquierda autónoma no sea igual de fragmentado, porque si no podría ser redundante. ¿Ya? Son dos aproximaciones distintas y ahí queda elección de cada uno si en el fondo uno lo toca de forma A, por ejemplo, o de la forma B. En donde yo hice un esfuerzo constante por tratar de que la cuestión en ningún momento decayera. Depende de qué es lo que uno quiera resaltar. Ninguna de las dos opciones está bien o mal, es una cuestión de preferencia personal dependiendo de qué elementos quiera uno resaltar o no. ¿Ya? ¿Qué otro elemento podemos tener en cuenta? Yo podría, por ejemplo, hacer una primera frase absolutamente tranquila y plana, sin tanto melodrama, porque creo que ahora fue bastante melodramático con esto. Sin darle tanta importancia. Y ahora empezar. Por ejemplo, por dar un ejemplo y así, generar una suerte de oposición entre el elemento fragmentario y relativamente estático de la armonía y de la melodía en la primera mitad, junto con el elemento más lineal de la melodía, más desarrollado y al mismo tiempo mucho más activo de la armonía, por ejemplo, y trabajar sobre la base de esa oposición, ¿ya? Ahora, el contraargumento podría ser que alguien me dijera que estoy, digamos, creciendo demasiado, que estoy siendo demasiado, agotando mis recursos, mi dinámica, mi tope dinámico muy pronto. Ese podría ser el contraargumento, ¿ya? Podría, por ejemplo, también, dentro de cualquiera de estos dos parámetros que puse, o de toda la variedad de opciones que puse, podría hacer particular énfasis en los cambios de registro, considerando que el nocturno se mueve en ámbitos acotados, ocupar puntos de gran énfasis o puntos dramáticos, los puntos en que el registro cambia repentinamente. Por ejemplo, a ver si es...
Y básicamente eso, podríamos dejarlo hasta acá, en realidad. Creo que la idea a grandes rasgos se entiende. Que dependiendo, conclusión, dependiendo cuáles son los parámetros, cuál es la idea que yo quiero construir a partir de la pieza, va a depender de la aproximación interpretativa que uno le quiera dar, de qué recursos va a ocupar, si uno va a dislocar las manos, uno va a duplicar compases, va a sacar dinámica, va a poner dinámica, va a cambiar o no va a cambiar el pedal. O sea, en el fondo, todo va a depender de cuál va a ser el colorcito, qué tipo de indicaciones van a primar en la interpretación que queremos darle, ¿ya? Porque hay cosas que a lo mejor, claro, que son contradictorias entre sí, ¿ya? ¿Cuáles son las que yo voy a tomar, en el fondo? Y cómo, qué decisiones musicales tengo que tomar para que se entienda una por sobre la otra. O sea, el mejor ejemplo que encontré acá yo creo fue el de variar el tempo, del manejo de rubato y del tempo específico en el que voy a tocar, dependiendo de si yo quiero hacer que la melodía suene fragmentada o suene continua. ¿Ya? Eso sería a grandes rasgos como toda la idea, ¿ya? Así que nada, pues a menos que alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, yo creo que estamos listos acá. ¿Una consulta? ¿Duda, pregunta? ¿No? No, no por mi parte. Muy buena presentación, me gustó harto. Bien, excelente. Qué bueno que les haya gustado. A ver, dejaron algunos mensajes en el chat. Ah, ya. Ya, perfecto. Bueno, nada, pues yo voy a ver.